¿Qué tal? Bienvenidos al espacio virtual de la Universidad Arturo Prat. Hoy vamos a hablar sobre el eje de números. Como tenemos que hablar sobre el eje de números, cada vez que en matemáticas nosotros vayamos a considerar o a introducir un nuevo tema, tenemos que partir de la base. Por lo tanto, primero nos vamos a preguntar precisamente qué es un número. Y un número es simplemente un concepto. Es un concepto matemático que utilizamos para cuantificar. Y al ser un concepto, significa que solo está en nuestra mente y que nosotros le damos un significado en el entorno o en el ambiente. No es que, por ejemplo, el 3 nosotros lo veamos en la calle. No es que nosotros veamos caminando un 3 y al lado una raíz de 2, sino que lo que nosotros hacemos es ver 3 personas, 3 casas. Es decir, este 3 es una idea que solo está en nuestro cerebro. Pero aún así, nosotros ese 3 cuando lo utilizamos como una herramienta, cada vez que nosotros introduzcamos una nueva herramienta en matemáticas nos preguntamos, bueno, ¿cuáles van a ser sus propiedades? ¿Cuáles van a ser sus ventajas o utilidades? Y sobre todo, ¿cómo vamos a operar? Es decir, ¿existe operatoria con las herramientas matemáticas que vamos a ir introduciendo? Entonces, ya hemos concordado que un número no es algo tangible. Yo lo puedo representar en la vida diaria solo porque es un concepto. La idea de número surge aproximadamente unos 5.000 años desde hoy por el espacio donde está, por el territorio donde está el río Tigris y Éufrates. Ahí encontraron los primeros vestigios y pergaminos donde habían números. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿para qué se crean los números? Y precisamente nos van a servir para contar. Cada vez que en matemática nosotros nuevamente introducimos una herramienta, esta herramienta viene a dar una cierta utilidad y esa utilidad corresponde a dar una solución a algún problema. Entonces el problema era contar. Imaginémonos un mundo sin números. ¿Cómo cuantifico entonces cuántos pisos tiene un edificio? ¿Cuántas habitaciones tiene un departamento? Si todo nuestro sistema, ya sea financiero o cualquier otro sistema, se vendría abajo. Por lo tanto, lo que necesitaban las civilizaciones antiguas era ordenar un poco su sistema y con eso crearon el tema de los números e introdujeron esta herramienta matemática. Una vez introducido entonces el concepto de número, que hemos visto para qué lo utilizaron o para qué lo introdujeron las civilizaciones, vamos a ordenarlos un poco. Vamos a hablar un poco de conjuntos numéricos. El conjunto numérico básico, fundamental para todo nuestro sistema matemático, se denomina dígitos, los cuales nosotros por el momento lo vamos a denotar por D. Este conjunto está compuesto por estos números y la característica que tienen todos estos números es que todos son positivos, son enteros y no tienen ningún decimal, ¿bien? Y no están compuestos por ninguna combinación entre ellos. Es la base de todo nuestro sistema numérico. ¿Qué significa que sea la base de todo nuestro sistema numérico? Que cualquier otro número que nosotros queramos expresar lo vamos a escribir como una combinación de estos números, sean números decimales, sean raíces o sean números enteros, positivos, negativos, por muy grande que sean, lo podemos expresar a través de una combinación de ellos. Entonces remontémonos un poco a la idea de las personas o las civilizaciones que empezaron a crear estos números o lo introdujeron. Dijeron, listo, una vez que yo ordeno esto y digo el 3 va a significar tal cosa, el 7 va a significar tal cosa,
Después la pregunta sería, bueno, si yo tuviera, por ejemplo, 3 hectáreas y le agrego 5 hectáreas más, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, con esa pregunta se crea la primera operatoria, que es la suma o la adición. ¿Qué dijeron? Bueno, si tengo 5 hectáreas y le voy sumando 3, al final significa que voy a correrme 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. Por lo tanto, la suma de 3 con 5 es exactamente 8. Y después nos preguntamos, bueno, si a 5 le sumo 3, ¿será exactamente lo mismo que a 3 sumarle 5? Si yo le sumo 3 a 5 o 5 a 3 y parto desde el 3, tendré que correrme 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, llegamos a la conclusión que 3 más 5 es exactamente a 5 más 3. Cada vez que en matemáticas nosotros tengamos una operatoria en la cual estemos operando dos elementos, cualesquiera que sean, al invertir ese orden, si ese resultado es exactamente el mismo, nosotros decimos que cumple la conmutatividad. Cosa que en la vida diaria no necesariamente se va a cumplir. ¿Sí? En matemática hay muchas áreas en las cuales sí se cumple la conmutatividad, pero también tenemos operatorias que no son conmutativas. Bien, por lo menos la suma sí es conmutativa. Hasta el momento, las civilizaciones no se encontraron con ningún problema. Si empezaban a operar entre números que están acá adentro, podían llegar al 9. El problema surge cuando alguien que ya tenía 8 hectáreas quiere agregarle 5 hectáreas más. ¿Qué significaba eso? Que yo partía desde el 8 y me iba moviendo 5 unidades hacia la derecha. Pero ya moviéndome una unidad, llego al límite superior de este conjunto numérico. Por lo tanto, se encontraron con la necesidad de crear un conjunto numérico o contar con un conjunto numérico con más características y un poco más sofisticado que los dígitos. A pesar de que los dígitos son un conjunto que viene a dar una solución, al empezar a operar nos encontramos con un problema y de ahí surge entonces la idea de los números naturales. Y en los naturales tenemos al 1, al 2, al 3, continuamos 9, 10, 11 y de ahí nos extendemos hacia el infinito. Es decir, tenemos parte de los dígitos, esa parte de los dígitos, y además empezamos a crear combinaciones entre estos dígitos y los vamos ordenando. Hay ciertos autores que los números naturales agregan el 0 y hay otros autores que dicen no vamos a agregarle el 0, sino que cuando consideramos el 0 hablamos de lo que son los números cardinales. Entonces, ¿cómo solucionaron este problema? Ahora, si yo sumo todos estos números, no importa qué tan grande sea nuestro número que estamos operando, siempre el resultado lo voy a encontrar dentro de este conjunto. Si agregamos el 0 en el caso de los cardinales, el 0 no aporta mucho en la suma, por lo tanto va a mantener invariante este conjunto. Entonces ya contamos con un nuevo conjunto numérico, que en realidad son dos, los naturales y los cardinales. Los naturales ya habíamos dicho que son estos números. Y aquí nos encontramos con un número bastante especial, o al menos con una representación de una cantidad, que es el infinito. Supongamos que nosotros tenemos una urna o una caja con muchos objetos dentro. Con 5 objetos, supongamos que son cartas o son celulares. Si yo saco un celular de esa caja y lo vuelvo a introducir, vuelvo a sacar otro celular y lo devuelvo a la caja y no paro, significa que estoy realizando esa actividad infinitas veces.
¿Bien? De ahí surge la idea de infinito. Entonces, ¿qué vamos a entender en matemática por infinito? Es un número más allá del que puedo contar. En otras áreas de matemática, por ejemplo para el cálculo, para el álgebra, probablemente la definición va a ser un poco más minuciosa que esta, pero como nosotros estamos hablando de números y sabemos que los números llegaron para que nosotros podamos contar, el infinito para nosotros va a ser más allá de lo que nosotros podamos contar. ¿Qué significa esto? Imaginémonos un número tremendamente grande, 10.000, y después imagínense el 1 trillón, 10 trillones. Cada vez que ustedes encuentran un número grande, siempre le pueden sumar una unidad y encontrar un número posterior. Esto lo ordenamos gráficamente. Puedo partir del 0, del 1, del 2, del 3. Puedo llegar al 10.000, puedo llegar al 10 millones. Siempre voy a poder encontrar un sucesor a cada uno de estos números. Y al sumarle 1, encuentro el número que sigue. Entonces, como lo veníamos diciendo, esta va a ser una actividad que la podemos realizar para siempre. Y ahí es donde introducimos el infinito, que significa que voy a poder contar esto, voy a poder ir siempre agregando una unidad, nunca voy a parar, por lo tanto es mucho más allá de lo que nosotros podamos contar. Entonces tenemos los números naturales que vamos a volver a introducir y expresar acá. Ya hablamos un poco de la noción de infinito y qué es lo que representa el infinito. Y entonces los naturales venían porque nosotros queríamos sumar dígitos y en algún momento esa suma se escapaba dentro del mismo conjunto. Y los cardinales era lo mismo que los naturales, solamente que le agregábamos el 0. Entonces, las civilizaciones se empezaron a cuestionar de la siguiente manera. Si yo tengo dos cantidades y las puedo sumar una con otras, ¿será cierto que ahora puedo realizar el proceso inverso? Es decir, si yo tenía inicialmente 5 hectáreas y le sumo 3 hectáreas, ¿será cierto que si ahora yo tengo 11 hectáreas y pierdo 2 o vendo 2 o necesito quitar 2 de esas hectáreas, cómo lo vamos a representar? Entonces, si inicialmente nosotros teníamos 11 hectáreas y quiero eliminar o sacar de esas 11 hectáreas con las que yo cuento 2 hectáreas, ellos lo que dijeron, listo. A esto entonces nosotros lo vamos a denominar resta o sustracción. ¿Y qué simbolizaba esto? Bueno, si la suma es empezar a agregar unidades hacia la derecha, la resta tendrá que ser, como proceso inverso, empezar a retroceder o quitar unidades hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? En algún lado tenemos el 11. Y si necesito retroceder 2 unidades, retrocedo una unidad, 2 unidades y nos encontramos entonces con el 9. Por lo tanto, la resta de 11 con 2 es 9. Y después se volvieron a preguntar y dijeron, listo, la suma es conmutativo, es decir, si yo sumo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, da exactamente lo mismo cuando hablamos de números positivos. ¿Será cierto que la resta es conmutativa? Es decir, ¿será cierto que ese resultado también es 9? Veámoslo gráficamente. Tengo el 2 aquí, el 1 y el 0. Y desde el 2 vamos a movernos 11 unidades hacia la izquierda. Pero resulta que con 2 unidades ya llego al número más pequeño con el cual yo cuento en este instante. Entonces ellos dijeron, ¿qué
vamos a hacer? Nos acabamos de encontrar con otro problema. ¿Cómo representar números en los cuales yo tenga una resta, me falten números, me falten hectáreas, me falten ganado, me falten casas? ¿Cómo represento matemáticamente el faltar algo? Y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces el problema era, si tengo 2 y le quiero restar 11, ubico el 2, ya dijimos que con el conjunto de los cardinales tengo del 0 en adelante, hasta el más infinito, pero aquí yo tengo 2 unidades, por lo tanto me faltarían 9 unidades para correrme al lado izquierdo. Dijeron ya, supongamos que podemos hacerlo. Tenemos 2 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Distanciadas una de la otra con la misma longitud. Entonces, me falta toda esta cantidad de números que no sé qué son por el momento, y entonces necesitamos poder introducir una notación que me indique cómo van a ser los números que están a la izquierda del 0. Y así es como se introduce entonces la idea de un número negativo. Una unidad hacia la izquierda del 0 es el menos 1. 2 unidades a la izquierda del 0 es el menos 2. El menos 3, el menos 4, el menos 5 lo que identifica son 5 unidades a la izquierda del 0 o 5 unidades bajo el 0. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Como este proceso también es infinito, entonces eso da entrada también al menos infinito, que es mucho más allá de lo que podemos contar hacia la izquierda del 0. Es decir, cada vez que nosotros tenemos un número, le puedo seguir restando números y siempre voy a poder encontrar ese resultado y lo voy a poder expresar a través de números. ¿Sí? Esa es la idea del menos infinito. Entonces, volviendo a nuestro problema, dijeron, listo, aquí ya tengo menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. ¿Dónde vamos a ir a parar? Al menos 9. Por lo tanto, si tenía 2 unidades de algún objeto y necesitaba quitar 11 de esas unidades, voy a terminar 9 unidades a la izquierda del 0, o lo que ellos entendían por deber. ¿Sí? Si yo tenía 2 hectáreas y por temas de impuestos debería devolver 11 hectáreas, en realidad lo que me faltan por devolver o lo que debo son 9 hectáreas. Entonces lo que hemos hecho en este primer video es ver un poco de historia de los números, cuáles son los problemas que los números vienen a solucionar, y hemos introducido el 0, los números positivos, los números negativos, el infinito y el menos infinito. En una próxima ocasión vamos a ver cómo se comporta la suma y resta de estos números, que son los denominados números enteros, y vamos a encontrar y determinar algunas propiedades que se llaman las leyes de signos. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.